del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha para charlar un ratito. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, muy buenas tardes, Alicia, gracias por llamar. Bueno, gracias por este tiempo. ¿Cómo viene el inicio de clases? Y bueno, la verdad que va a ser un comienzo atípico, como lo planteás. En realidad, la demanda de los trabajadores está intacta en un proceso inflacionario que golpea muy fuerte a todos los argentinos, ¿no? Nosotros venimos de un proceso donde dio origen a este frente de lucha a partir del año 2020 y continuó en el 2021, 2022. Recordemos que el año pasado había luego de un acuerdo de la patronal con un sector, un 19% en cuota para el primer semestre, donde en ese tiempo las expectativas de inflación ya estaban en 60. Salimos decididamente a pelear, eso que continuó hasta el Jueves Santo en Puerto Iguazú. A partir de ahí se logró abrir una mesa de negociación y todo el año pasado la verdad que fue también atípico en el sentido de que prácticamente tuvimos paritaria cada 2 o cada mes, donde estuvimos ajustando y la verdad que un trabajo muy desgastante porque prácticamente estuvimos tratando de recuperar lo que íbamos perdiendo por lo que iba licuando el proceso inflacionario. Después uno lo miraba de enero a diciembre y decía, bueno, estuvimos unos puntitos por encima de la inflación. El tema que cuesta que el trabajador también visualice los incrementos, porque como se van dando prácticamente todos los meses, hemos tenido aumentos de mayo hacia acá, hacia diciembre, es decir, todos los meses se movió el salario. Nosotros después dejamos abierto la discusión para empezar a arrancar en enero, también atípico, nos juntamos un 6 de enero a discutir salario de enero, a pesar de que hubieron sectores que ya habían firmado un incremento, mejoramos eso que ya habían firmado y se logró un 4,6%. Y en febrero nuevamente, luego de una asamblea provincial donde llevamos nuestra propuesta y discutimos con la patronal, luego bajamos esa propuesta a una nueva asamblea y bueno, la asamblea que es soberana decidió aceptar ese incremento que se va a volver a rediscutir ahora en abril. La verdad que en estos tiempos pareciera ser que nada alcanza, o sea, porque por ahí escuchamos que los intentos de detener o frenar la inflación no dan resultado. En un principio había como una bajada de línea de cerrar paritaria en torno al 60% anual. Nosotros decimos no podemos cerrar más de 2 meses y volver a rediscutir porque no sabemos qué va a pasar. Después de que se firmó el acta aparece la paritaria nacional también, donde hubo mucho ruido, porque hay que entender que nosotros recién en el año 2020 pudimos perforar lo que determinaba esa paritaria nacional. Siempre para nosotros la paritaria nacional lo que ponían como piso era un techo. Así en el año 2020, por ejemplo, estábamos con 20.250, que era el mínimo, y acá el docente con 20 años hacia abajo cobraba ese importe. Recién en septiembre logramos estar por encima de ese mínimo que en ese tiempo estaba en 25.000 y en la provincia que luego se elevó a 27.500 y la provincia en septiembre habíamos firmado a 30.000. Este inicio del ciclo lectivo, digamos, en febrero estábamos 25% por encima de lo que ya habían firmado el piso nacional, y bueno, pero aparece un acta bastante también complejo de interpretar porque no sabemos bien cómo lo van a hacer, porque aparece en un piso de garantía que sigue estando por debajo de lo que se firmó acá, pero después hay un artículo que establece que ningún trabajador puede ganar menos de 130.000, que nos parece razonable, porque uno de los objetivos que tenemos como el Frente es que ese salario inicial se aproxime a la canasta básica total,
pero también defendiendo los derechos que son la pirámide salarial y que todo esté conformado íntegramente por salario blanco. Ahora, Carlos, eso que planteas, que aparece en la paritaria nacional, ¿abre la posibilidad de rediscutir o de incorporar esa cuestión en alguna nueva discusión con el gobierno? Nosotros hemos elevado una nota del cual pedimos precisión y queremos ajustar a eso, pero siempre con el salario blanco, porque ahí habla de una compensación. Y lo que sabemos que cuando hablan de compensaciones políticas de salario negro, que mucho daño nos ha hecho. Es decir, además, esas compensaciones nacionales, también hay que recordar, hubo un momento que el trabajador que cobraba esas compensaciones llegó a cobrar en 4 etapas. Y a veces cobraba 4 o 5 meses de atraso alguna de las etapas de la composición de su salario. Entonces, esas cuestiones no queremos volver a ese tiempo donde aparezca un número ante la sociedad que después de ser el trabajador, para poder llegar a ese número, tiene que esperar 3 o 4 meses con un dinero que ya es devaluado prácticamente por el proceso inflacionario. Pero vuelvo a reiterar, nosotros lo que planteamos y el objetivo que tenemos siempre es apuntar ese salario inicial a la canasta básica total, sí, pero íntegramente en blanco, para que tenga, digamos, una conformación de la pirámide y como así también repercutan en el sector pasivo, que uno de los grandes avances que se han dado en este proceso, en esa unidad, donde los trabajadores docentes pasivos pudieron reivindicar y dignificar sus beneficios, que estaban muy, pero muy deteriorados en algunos casos, donde percibían entre el 35 y 40% de lo que les correspondía. Y en muchos casos ni siquiera había claridad de cuánto les correspondía cobrar, digamos, ¿no? Exactamente, hay una conquista en cuanto a un instrumento que es el decreto 1766/20, que estableció con claridad cómo aplicar la movilidad, y la verdad que vemos con agrado que, por ejemplo, el año pasado el sector pasivo tuvo incremento mayor porcentualmente a los y la verdad que eso se da en los relatos siempre. Carlos, y nuevamente vamos a tener inconvenientes en ese sector. Carlos, y volviendo un poco a lo salarial, digamos, ¿cómo se cerró? ¿Cuánto, en términos así monetarios, digamos, cuánto va a cobrar o cuánto debería cobrar una trabajadora, un trabajador docente? El cargo testigo, ¿sí? Hay que entender que hay entrado en algunos adicionales que también en este proceso logramos sacar fuera de garantía. Se establece un mínimo que está en 110.000 ¿sí? del salario inicial, pero eso, por fuera de eso va pasajes y movilidad, lo que hace que un iniciado estaría cobrando fin de mes, que sería ahora, mañana, 115.000 pesos, y el de máxima antigüedad, 165.000. O sea, sostenemos esa pirámide en un 44%, que estamos muy lejos de lo que apuntamos, que es por lo menos que llegue a una diferencia del 90%. ¿Sí? Eso indica, si lo medimos en términos porcentuales del incremento enero y febrero, en el año da un 21,5%, que claramente en estos primeros 3 meses ya va a ser licuado por la inflación. Ya tenemos el dato de enero, el dato de febrero no es para nada alentador. Ese 4% que se establecieron como meta no está muy lejos, así que con febrero y marzo sí estarían cubriendo, digamos, y ahí entraría a rediscutirse lo que es abril y mayo, seguramente se va a discutir, pero no, nosotros lo que planteamos es una discusión más allá del desgaste que significa, de corto, que nadie sabe cómo va a evolucionar esto, y con políticas que pareciera ser que intentan determinar programas. Y eso no el trabajador no ve, sobre todo en el interior. Carlos, por último, cada año, cada comienzo de año, además del reclamo salarial, aparecía en la agenda la cuestión
de la infraestructura de la escuela, ¿no? De las distintas carencias que aparecían ahí, desde la escuela física hasta el personal que se necesita. ¿Cómo están discutiendo eso ahora? ¿Qué cuestiones se garantizan para el comienzo de las clases? En la agenda de la mesa siempre aparece la cuestión de edilicia, y la verdad que tenemos que estar haciendo tarea de inteligencia porque recibimos información del estado de situación y tenemos que estar haciendo las presentaciones, denuncias para que empiece a actuar el Estado, o si no el Estado es ausente en estas cuestiones. En algunas denuncias puntuales, bueno, hubieron compromiso de terminación de obras que estuvimos monitoreando, y por lo menos las escuelas que se habían apuntado se estuvo trabajando en vacaciones, pero vuelven a aparecer nuevas escuelas donde las condiciones de edilicia, por ejemplo, el caso de Oberá, la Escuela de Comercio de Oberá, que no están en condiciones, y una responsabilidad directa del gobierno, de que en esa escuela, por ejemplo, no están dadas las condiciones para iniciar las clases. Uh-huh. Y sumado, Alicia, a lo que trae el tema edilicio, que es fundamental, hay una cuestión que sobre todo en el nivel secundario, hoy ha hecho muchísimo ruido, de algo que ya veníamos analizando a través de la famosa implementación de la Escuela Secundaria 2030, donde se aprovechó la pandemia para acelerar algunas líneas, donde básicamente el facilismo, ¿sí? Apunta hacia el detrimento de la formación de nuestros alumnos, y hoy, por ejemplo, nos encontramos en un estado de situación donde el Consejo de Educación, ¿sí? Se adhiere al marco académico que pidió el Ministerio de Educación de la provincia de Misiones, y la verdad que hemos encontrado imprecisiones, improvisaciones, de manera tal que el miércoles empiezan las clases, y le decíamos, cuando leíamos, porque deja abierto subjetivamente a lo que implemente cada institución, que van a aparecer chicos el día miércoles y no van a saber si promocionaron, si van a pasar de curso, van a repetir. O sea, hay una total improvisación, pero que no es casual, donde la flexibilización y lo que se viene no va a ser un lugar de formar ciudadanos críticos, sino que se va a convertir en una guardería. Uh-huh. Y la verdad que eso nos preocupa sobremanera, porque no podemos engañar a nuestros jóvenes en no darles las herramientas para enfrentar en la vida y apuntar, por ejemplo, de que ya no va a existir la inasistencia, que el chico tendrá la facultad de ir si quiere o no a la escuela, que la libreta continuamente será abierta, plantear la posibilidad de ir revinculando continuamente, donde es sobrecarga de tarea al profesor, porque continuamente tiene que estar evaluando procesos que no han cerrado ciertos alumnos, y para eso también debe dejar de atender a su propio alumno. Es decir, hay muchísimas cuestiones que nos preocupan sobremanera. En el día de la fecha nosotros hemos emitido un comunicado como institución de la Escuela de Comercio, donde alertamos a la sociedad que hay que detener este avance, ¿sí? Porque la verdad que nos preocupa sobremanera, porque esa flexibilización también trae acarreado un profundo ajuste, ¿sí? Que apunta a un ajuste a los trabajadores de la educación. Carlos, esto que planteas me parece sería muy interesante seguir profundizándolo, porque pareciera que no hay espacios para discutir, más allá de lo salarial, más allá de la infraestructura, las cuestiones que son de fondo también, ¿no? De un sistema educativo, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Cuáles son las herramientas que deberían ofrecerse a las estudiantes? Y así que para otra charla, si te parece, para seguir profundizando un poco esa cuestión también. Así es, Alicia. Desde los trabajadores se han hecho encuentros, se han elaborado documentos, se han presentado a las autoridades, y todo lo previo a este RAN fue ampliamente rechazada en la escuela, y las autoridades educativas
se han encaprichado y han avanzado sobre cosas que ya fueron rechazadas por los trabajadores. Pero como vos decís, esto es un tema muy importante que se debe debatir con la seriedad que corresponde y en los ámbitos que corresponden. Pero no podemos nosotros los trabajadores avalar esto que va a hacer mucho daño a nuestros jóvenes. Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Lisa, por Hasta luego. Carlos Lescano es uno de los referentes del Frente de Trabajadores